lo tanto les voy a pedir que durante este tiempo mantengamos la calma, relajémonos, podemos reírnos, pero no vamos a hacer burla de ello. Notamos la diferencia, ¿cierto? Por ejemplo, podemos en algún momento alguien puede preguntar algo y sienta la libertad de que nadie se va a reír de esa pregunta. Ahora bien, cuando alguien quiere hacer una pregunta, tiene que levantar la mano o algún comentario, puede levantar la mano y le vamos a dar el tiempo oportuno en el momento exacto, pero pasamos al punto número 2. Esa pregunta o ese comentario no tiene que ver con lo que respecta a tu vida íntima sexual. Es decir, como dice muy clarito ahí, no queremos saber detalles. Y ahí aparecen algunos puntos como por ejemplo, la frecuencia, el rendimiento, la duración, el tamaño. Ninguna de estas cosas nosotros las queremos saber. Y es importante que ustedes también sepan que si en algún momento ustedes llegan a participar, sea de un psicólogo, de un terapeuta, de un pastor, de un consejero espiritual, nadie, mis queridos hermanos, tiene que preguntarles detalles de su intimidad sexual. ¿Ya? Si en alguna oportunidad alguien comienza a hacerles preguntas de hilo muy fino, o sea, hilando muy fino, muy detalladas, hermano, aléjense de ahí, por favor. No es necesario para ninguna consejería, para ninguna terapia que alguien sepa detalles como los que aparecen ahí, como ejemplos u otros. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros no los queremos saber acá y tampoco es necesario que ustedes lo sepan, que otra persona lo sepa si lo está aconsejando. Esto es para que ustedes también se cuiden. ¿Ok? Tercero, no vamos a prohibir ni vamos a avalar nada que no esté en la Biblia. Con respecto a la pregunta también que aparecía anteriormente, ¿hay alguna posición sexual que la Biblia prohíba, hermanos? No. La Biblia no aprueba ni tampoco restringe ninguna posición sexual dentro de la intimidad del matrimonio. ¿Ok? Un consejero espiritual, un pastor, un terapeuta podría sugerir ciertas cosas, podría interpretar ciertas otras cosas, pero no podemos así a ciencia cierta y rotundamente decir, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, ya que esto es algo íntimo entre el esposo y la esposa. Por lo tanto, ni el pastor, ni nadie, hermanos, puede prohibir algo que ocurra dentro de tu habitación y mucho menos en tu cama. Así que si alguien se cree con el derecho de decirte, no, es que esta posición sexual es prohibida, no, mentira. La Biblia no prohíbe nada con respecto a eso. ¿Ok? Y por último, vamos a llamar las cosas por su nombre. ¿Ok? Si es necesario, vamos a llamar las cosas y vamos a hablar, vamos a preguntar, vamos a comentar y lo vamos a decir por su nombre. No tengan miedo, siempre y cuando respetemos el punto número 1. ¿Ya? Que no sea para la burla, no es para la chacota, es con el fin de la edificación de cada uno de los santos. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Partimos? Amén. Adelante, Josué, entonces vamos avanzando. Vamos a hablar de un problema que hoy día existe y es acerca de la educación sexual. Esto lo vamos a ver rápidamente porque son estudios que se han estado haciendo en los últimos años e incluso se está tratando de visualizar de los años 60, 70 y 80 para adelante. Cuando comenzó el tema de la educación sexual, principalmente para los más jóvenes, ¿cuál fue el llamado que se hizo en estas épocas? Ustedes, no que son viejos, ya no estoy diciendo eso, sino que ustedes que han conocido la historia de los 60 hasta ahora. ¿Cuál fue el llamado que se estuvo haciendo a la juventud desde aquel entonces hasta ahora con respecto a la sexualidad? ¿Alguno sabe? El amor y no la guerra, ¿cierto? Con la época de los hippies, muy bien, de los años 60 en adelante, donde llamaban al libertinaje, a la revolución, Renzo, a usar condón. Ya estamos avanzando un poquito más en la época de los 70, cuando ya comenzaban a hacer un llamado acerca de los preservativos, acerca del condón, y esto entregaba, lamentablemente, a estos jóvenes de aquel entonces una falsa sensación de seguridad.
Total, ahora con un preservativo podríamos experimentar cualquier tipo de relación sexual dentro o fuera del matrimonio, no importaba dónde, y tenías la seguridad de que no ibas a adquirir ningún tipo de enfermedad. Eso era lo que se prometía. Pero lamentablemente, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue la realidad? Desde esos años donde se promovía el uso del preservativo, del condón, de pastillas anticonceptivas y cualquier otro tipo de anticonceptivos, lamentablemente todas las enfermedades, sin importar cuál, comenzaron no solamente a mantenerse, sino que a subir. Comenzaron a mostrarse, te estoy hablando de los años 60, 70 y ya con más detalle desde los 80 hasta hoy, las enfermedades de transmisión sexual lamentablemente aumentaron. Y tristemente aún, ¿saben cuál es el grupo donde mayor, y esto lo decimos con mucha pena, donde mayormente se muestra que hay aumento en estas enfermedades? ¿Cuál es la edad promedio? ¿Saben ustedes o no? De los 15 a los 35 años, los más jóvenes. Luego de los 35 comienza a bajar esta curvatura. Y interesante es que después de los 60 vuelve a subir. Lamentablemente podríamos decir, a lo mejor se pierde ya el miedo después de los 60 años a adquirir estas enfermedades de transmisión sexual. Se desarrolla, claro, se puede mostrar más o podría también perderse el miedo, una de las dos, o se expresa, porque algunos pueden ser portadores y no lo expresan, y después de cierta edad ya lo empiezan a manifestar con mayor claridad. Pero como les digo, donde se asienta más es en los grupos jóvenes. Por lo tanto, eso nos lleva a reflexionar brevemente si comenzar a tan tierna edad a enseñar a los niños acerca de la sexualidad es buena idea o mala idea. Hoy día se está promoviendo mucho que los niños pequeños, pequeñitos, no estoy hablando de 15 ni 16, estoy hablando de niños de 9, de 8 años, se trata de enseñar acerca de la sexualidad y está en boca de todos que se está tratando de llevar a los colegios de que los niños muy pequeños ya sepan de esto. Ahora alguno dirá, pero es que es bueno que los niños puedan saber, entre más jóvenes mejor. Hermano, las cifras no dicen eso. Las cifras dicen que si es más pequeño, es peor. Y más aún, si lo aprenden de terceros y no sus padres, aumenta todavía la tasa o esta cifra negativa. Por lo tanto, ya como padres tenemos una responsabilidad. Los que estamos criando tenemos una responsabilidad en cuanto a educar a nuestros hijos de la forma correcta lo que es la sexualidad. Porque si no, van a ser parte de una cifra terrible, negra, acerca de enfermedades que están contrayendo a estos jóvenes, porque se les está enseñando un libertinaje, se les está exponiendo a enfermedades que cada vez van más en aumento y más, y se les está diciendo, no importa, estás seguro, tú solamente usa condón. Y estaba leyendo, cuando preparaba un poco acerca de este tema, exponía a los doctores acerca de que incluso el preservativo ni siquiera cubre el área que está afectada con infecciones. Estoy hablando del papiloma humano, por ejemplo. Ni siquiera cubre el área genital donde está expuesto este virus. Y le dicen, no, si solamente usando condón ya está listo. Y no es así. No es correcto. Ahora, avanza un poquito Josué. Hay un comentario, allá abajito, está en negrita donde está morado. Estas enfermedades de transmisión sexual están en el 50% de los casos, son jóvenes de entre 15 a 24 años y son aproximadamente 40 a 50 millones de casos al año. Esto estamos sacándolo desde la cifra que está entregando Estados Unidos. Y alguno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, veamos lo que dice nuestras propias cifras. Josué, avanza por favor una más. Estas son nuestras propias cifras en Chile. Ese es el aumento y ahí está por edades y sexo, entre hombres con azul y mujeres con ese verde agua más clarito, y ahí están las edades. Esas son las cifras que nosotros como país estamos manejando actualmente y hay una reseña, un comentario final
que habla acerca del pastor Miguel Núñez, alguno lo puede conocer, él también es médico, y él dice lo siguiente: las campañas preventivas y educativas no muestran cifras positivas, pero no paran. Siguen promoviendo la entrega de condones y anticonceptivos de todo tipo, entregando a su vez una falsa seguridad, siendo los jóvenes entre 15 y 35 años los que más practican este estilo de vida libertino que se promueve. Entonces, como conclusión, para ya poder avanzar al siguiente punto, yo les pregunto, ¿es bueno comenzar o permitir que nuestros niños puedan aprender acerca de este tema, primero por terceros y segundo a tan tierna edad? Hermanos, las cifras dicen que no. Lamentablemente, ahí ustedes pueden ver, entre 15 y 35 años. Es decir, que aunque tú le estés diciendo al joven que un preservativo podría cuidar, porque yo tampoco estoy diciendo que no sirva, si de algo tiene que servir. Pero cuando tú le estás diciendo a un joven, usa el preservativo, lo que le estás diciendo es que él va a estar seguro con eso, y lamentablemente, entre esa edad, no lo utilizan a pesar de que los propios padres hoy día lo promuevan. Es triste. Pero alguno podría decir, pero es mejor que no queden embarazadas, y generalmente las mamás les proporcionan pastillas a sus hijas y los papás le entregan condones a sus hijos. Cuando a lo mejor es mejor sentarnos y conversar con ellos qué es lo que está pasando. Es más fácil entregar pastillas y condones, porque eso es lo que está haciendo no solo este gobierno, sino que los gobiernos de todos los países. Es lo fácil. Repartamos condones, repartamos pastillas, no pasa nada. Ahora esto todavía no se comprueba a totalidad, pero sí hay un alto índice entre las jovencitas que comienzan a consumir pastillas. Entre más jóvenes sean, comienzan a experimentar en el futuro, cuando ya son adultas y quieren ser mamá, problemas para el embarazo. Y eso se está viendo en la actualidad. Entonces, pregunta nuevamente, ¿es bueno promover este tipo de cuidados? ¿Sabes qué es lo más interesante de estos grupos? Estoy hablando gubernamentales en lo general. Ellos mismos dicen, el uso del condón, el uso de la pastilla no aseguran en un 100% la libertad de adquirir cualquier tipo de estas enfermedades. Lo más recomendable es practicar la abstinencia. Y no son creyentes. ¿Carol? Ok, muchas gracias, Carol. Con respecto a lo mismo, y bien lo dice Carol, a veces es mejor conversar con nuestros hijos directamente. No es lo mismo decir, no me vaya a salir embarazada. A sentarse y hablar con nuestros hijos, nuestras hijas, y explicarles lo que significa tener relaciones sexuales. Y como dice Carol, que es para Dios tener relaciones y obviamente cuándo tener estas relaciones. Por lo tanto, somos responsables de esto, somos responsables de las futuras generaciones en cuanto a este aprendizaje. No dejemos en manos ni de maestros, ni de ni siquiera del pastor, hermanos. No es responsabilidad del pastor estar enseñando esto a nuestros hijos, ¿ok? Por lo tanto, no, es responsabilidad de cada uno de nosotros como padres tomar un librito, si es que no sabemos mucho, tomar consejería, si no sabemos mucho, y poder enseñar de la forma correcta a nuestros pequeños. ¿Alguna duda, algún comentario con respecto a esto? ¿No? ¿Estamos claros? Bien, avancemos. Josué, ayúdame. Vamos a ir al segundo punto. Estábamos viendo primero las cifras. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la historia, el inicio y el propósito del sexo. ¿Cuándo comenzó el sexo para la humanidad? ¿Cuándo está ahí visto en la Biblia? Lo leímos al principio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Desde el principio. ¿Cuándo? Desde el Edén. ¿Quién trajo Biblia? Bien, así me gusta. Muy bien. Abran su Biblia en Génesis capítulo 2 y lean por favor el capítulo 2 del verso 18 hasta el 22. El que lo tenga, juego de espada. El que lo tiene primero, se para y lo lee fuerte y claro, por favor. Génesis 2, 18, 22. ¿Qué dice? Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada.
Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se le conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Muchas gracias, Jocelyn. Primero, ¿qué fue lo que Dios vio cuando creó al hombre? ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo para él? Ayuda idónea. ¿Y qué es ayuda idónea? La mujer. Pero antes de la mujer hizo algo. ¿Qué hizo? Animales. Les voy a hacer una pregunta. ¿Los animales pueden servirnos de ayuda? En la actualidad, hoy día se están utilizando más animales para todo el área de ayuda emocional, animales de compañía. Los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas están utilizando incluso mascotas para poder brindar este apoyo emocional que necesitan las personas. Incluso en nuestro país está en aumento el adoptar un animalito más que engendrar hijos. ¿Sabíamos eso, cierto? Hoy día los animales están siendo mejor cuidados incluso que los bebés en muchos lugares. Los animales están tomando un lugar importante. Ahora, ojo, Dios creó la naturaleza, creó los animales para proporcionar cierta ayuda al hombre. Pero los animales nunca ocuparán el lugar de un cónyuge, nunca. Ni para lo emocional, ni para la parte amorosa, ni mucho menos la parte sexual. Nunca un animal va a poder cubrir esa área, hermanos. Sí van a poder ser de apoyo, pero lo que el Señor dijo que era bueno, en gran manera, era cuando el hombre estaba junto a su esposa. Y el hombre recibió a su mujer y Dios dijo, fue ayuda idónea para él. ¿Ok? Es una mujer, un apoyo para el hombre también. Ahora, mis queridos, solamente como aclaración, no existe el esposo idóneo, ¿ya? No es bíblico eso. Es la esposa idónea para el hombre. Dios le creó la mujer para el hombre, para que no estuviese sola. ¡Ay, qué machista Dios!, van a decir algunos. No, hermanos, fueron un complemento. Ambos cubrieron las necesidades del otro. Cada uno fue formado diferente al otro. Lo vimos en un estudio anterior, ¿se acuerdan cuando vimos las diferencias entre hombres y mujeres? Hermanos, cada uno aporta al matrimonio algo especial y algo bello. Hoy día se está tratando de denigrar al hombre diciendo que es casi como un accesorio dentro del hogar. Y no es así. El hombre fue puesto como cabeza de su casa y cumple un rol importantísimo dentro de ella. Y cuando lo cumple realmente, se ve la diferencia. Por lo tanto, tanto el hombre como la mujer cumplen algo importante dentro del matrimonio que en su complemento lo fortalece y edifica este hogar. ¿Ok? ¿Preguntas al respecto? ¿No? ¿Están seguros? ¿O está quedando muy claro o están quedando muy confundidos, hermanos? Una de dos, pero no, está prohibido reírse. No. Hermanos, ya sabe, hermanos, Dios creó entonces el matrimonio y dentro del matrimonio Él también dijo que pueden mantener relaciones sexuales. Dentro de este matrimonio Dios dijo que el hombre se allegará a su esposa y serán una sola carne. Esto fue mandato de Dios y aún más Él le añadió, dijo, multiplicaos y llenad la tierra. Esa fue la ordenanza que Dios le entregó a la pareja. De aquí se desprende entonces otra pregunta que aparecía en el cuestionario. ¿Es la relación sexual entonces dentro del matrimonio solo para procrear? ¿No? ¿Por qué dicen que no? Si Génesis 1:28
dice que es con fines reproductivos. Salmo 127, 3 y 4 dice que es para procrear en la relación sexual. ¿Es así o no? ¿Estoy mintiendo? ¿Quién por favor puede leer Génesis 2:24? ¿Sí? 24. Adelante, Jocelyn leyó hasta el 22. Ya. El hombre y la mujer se unirán y serán ¿qué cosa? Entonces ya no es solamente con algo con un fin reproductivo, también es con un fin ¿de qué? De unidad. ¿Quién puede leer, por favor, Cantares 3:1? Cantar de los Cantares 3:1. Hablando un poquito. ¿Qué hay? Sí, el que lea, levante la mano, le va a hacer llegar el micrófono para que todos puedan leer, ¿ya? Cantar de los Cantares, capítulo 3, verso 1. También lo podemos ver en el capítulo 2 de Cantares, versos 16 y 17, pero con solamente el 3:1 nos sirve por ahora. Cantar de los Cantares 3:1. Dice, por las noches sobre mi lecho busco el amor de mi vida. Lo busco y no lo hallo. ¿Busco a qué cosa? ¿Está buscándola solamente para procrear? ¿Que para qué la está buscando? Para que sea su amor. Por lo tanto, nosotros vemos que el fin del sexo, ya por lo menos hasta aquí, tiene dos propósitos. En primer lugar, el reproductivo, que es así, Dios así lo ordenó, pero también el de la unidad dentro del matrimonio, para que se genere ese vínculo especial dentro de la pareja. Pero en tercer lugar, también nosotros vamos a ver otra cosa, Proverbios 5, 18 y 19. ¿Quién lo puede leer, por favor? Rápidamente. Proverbios 5, 18 y 19. ¿Juego de espada hermanos? Sí, por favor. Allá aquí está el micrófono, por favor, Jocelyn. Proverbios 5, 18 y 19, por favor. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ya, ¿qué dijo Proverbios? El autor de Proverbios, ¿qué nos dice en este capítulo 5? Dos cosas. Deleítate en quién? En la mujer de tu juventud. Aquí ya, solo con este versículo, yo sé que podemos sacar una enseñanza completa. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener con aquella pareja, con aquella mujer que Dios nos ha dado como esposa desde que éramos jóvenes? ¿Y cuál es el respeto que se pierde cuando ya cumplen cierta edad? Cuando ya a lo mejor nos satisfacen nuestros ojos. Y nosotros pensamos que tenemos el derecho de tratarla mal. O a lo mejor ni siquiera lo pensamos, pero lo hacemos. No ese es el tema, pero sí es importante que lo podamos destacar. Dios, a través del autor de Proverbios, nos dice, deleítate con la mujer de tu juventud y satisfácete tú también con sus caricias. Por lo tanto, ya tenemos tres razones para tener relaciones sexuales. ¿Cuáles son? En primer lugar está la reproducción. En segundo lugar está para la unión íntima entre la pareja. Y en tercer lugar también está el deleite. Es también parte de la relación deleitarse dentro de la intimidad sexual, hermanos. No es algo negativo, ya que Dios mismo ha creado el sexo como un regalo precioso dentro del matrimonio. Ahora la pregunta es, ¿por qué si Dios ha regalado esto tan bello, muchos tratan de negarlo? ¿Por qué en algunas ocasiones algunos dicen, no, yo no me casaré? Porque la Biblia dice, cuando leía hace un ratito atrás, el hermano Dagoberto, leía, mejor le fuese estar soltero sin casarse. ¿La Biblia realmente llama a estar sin casarnos? Es un regalo que Dios te ha entregado y tú crees que lo va a estar limitando, obligándote a la abstinencia sexual, obligándote a no casarte. ¿Tú crees que eso es bíblico? No, hermanos, ni el mantenernos sin casarnos y al mismo tiempo mantenernos sin sexo no es bíblico. De hecho, todo es lo contrario. Cuando en una pareja no hay una relación sexual, y con esto no estoy hablando de frecuencia ni nada de eso, pero cuando cada cierto tiempo no hay una relación íntima entre la pareja, algo malo está pasando allí.
No es normal y no es bueno que dentro de la pareja no haya una intimidad sexual, queridos. Ni el hombre puede negarse a la mujer, ni la mujer puede negarse al hombre. ¿Qué fue lo que leyó el hermano de Goberto anteriormente? Estaban atentos, se nota. ¿Sí? Estaban preocupados del café. Hermanos, se leyó anteriormente y dijo, ni tu cuerpo te pertenece, ni el de tu esposa le pertenece a ella, sino que estoy parafraseando por supuesto, ¿ya? Esta es versión Alfredo 2.0, pero tu cuerpo ya no te pertenece a ti, ni el de tu esposa le pertenece a ella, porque en la unión matrimonial tú te entregaste por entero, todo tu cuerpo se entregó a ella y el de ella se entregó a ti. Por lo tanto, no podemos negarnos. Y alguno dirá, sí, las hermanas, siempre algún varón podrá levantar la mano y dirá, sí, las hermanas, mi esposa o no sé qué, que el dolor de cabeza, ¿saben qué? No, espera, mira, me ha tocado durante los últimos años, me ha tocado tratar varias parejas. Y créeme, 2-1, el hombre se niega más que la mujer. Aunque ustedes no lo crean. 2-1. 2-1. Que no me trató bien durante el día. Fueron casos que me tocaron ver. Es que siempre anda con la cara larga, yo después no quiero nada con ella. Imagínate. Y la Biblia dice que tu cuerpo ya no te pertenece a ti, sino que es de tu esposa. Y lo mismo pasa con la mujer. Pablo también en 1 Corintios capítulo 7, verso 5, que se puede mantener o puede existir dentro de la relación matrimonial un periodo de abstinencia sexual. Es posible. Siempre y cuando, dice Pablo, no Pablo el que está allá, sino que Pablo el de la Biblia, ¿cierto? Dice Pablo que siempre y cuando sea por un periodo de tiempo limitado y establecido por la pareja. No es que el hombre venga y diga, no, sabes que yo no voy a estar contigo un mes. No, no es así. Tampoco la mujer puede decir, no, vamos a estar 2 semanas sin relaciones. No, tampoco. Esto es de mutuo acuerdo en primer lugar y con un propósito determinado, es orar para que la relación pueda ser fortalecida. Ahora, el hecho que lo llevó, la razón la que los llevó a no tener relaciones sexuales, ya es caso de cada uno. Puede haber ocurrido una infidelidad, puede haber a lo mejor alguna molestia, no lo sé. Pero esto es de mutuo acuerdo y por un periodo de tiempo limitado. Y Pablo dice que si en algún momento ustedes practican este ejercicio de mantenerse en abstinencia por algún tiempo, que no sea por mucho, porque si no va a ocurrir algo malo. ¿Qué es lo que Pablo dice que va a ocurrir? Para que no se quemen. ¿Qué significa quemarse? Irse al infierno. ¿Saben que alguien también me dijo lo mismo? Pero no se está refiriendo a eso. Ser infiel. O no solamente ser infiel, bueno, sí, tiene que ver con ser infiel, pero es con mantener relaciones por otro lado o incluso estar mirando por otro lado. Para no quemarse, está hablando, también Pablo lo dice, mejor cásese para que no se queme. ¿Se acuerdan? Cuando lo estudiamos en alguna oportunidad, mejor es casarse antes de quemarse. Pablo está hablando que la abstinencia sexual puede llevarte a una relación fuera del matrimonio, que obviamente esto es pecado. Y el quemarse, mi querido, no es irse al infierno, sino que es practicar el sexo fuera de la relación matrimonial. Eso es quemarse. O el que es soltero, que lo practique también con otra persona que no sea su futura esposa y nada de eso. O sea, está ligado directamente a que la relación sexual es con tu esposa o con tu esposo. No es antes de casarte y no es con alguien fuera de tu matrimonio. Quien practica esto se está quemando. Y Pablo dice, antes que esto ocurra, mejor cásese. Mejor únanse. No mantengan tanto tiempo a su esposo o a su esposa en abstinencia sexual. No es bueno, no es bíblico. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Tan claritos? Vamos a hacer otra prueba. No, mentira. Tercero, ya sabemos lo que es las cifras, hemos visto también cuál es la historia, el origen,
de la sexualidad, quién la creó, ¿cierto? Y vamos a pasar a un tercer punto, que es la adicción sexual. Había una pregunta allí. ¿El sexo puede ser una persona adicta al sexo? ¿Sí? Hermanos, el problema está en que a pesar de que esto es un regalo de parte de Dios para nosotros, es algo precioso que Dios nos ha dado, al igual que cualquier otra cosa que Dios nos dio después de la caída, fue tergiversado. ¿Quién puede leer, por favor, Génesis 3, capítulo 7? Y vamos a leer, cuando yo lo vi, he leído muchas veces Génesis, pero cuando estaba preparando este estudio, como que caí en cuenta, yo dije, no lo había visto nunca. Génesis 3, 7, por favor, ¿quién lo tiene? Fuerte y claro. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Perfecto. Después de la caída, la mujer fue tentada, comió del fruto, luego hizo partícipe a su esposo y en ese momento, leyó Charles, fueron abiertos sus ojos. ¿Qué pasó? ¿Se dieron cuenta qué cosa? ¿Se dieron cuenta que el primer pecado que se manifiesta es el sexual? Estaban desnudos y no se habían dado cuenta antes. Lo primero que ocurrió fue que ellos se percataron de que estaban desnudos. Y fueron corriendo y se hicieron ropas con hojas de higuera. Pero lo primero que vino a la mente del ser humano cuando pecó fue el aspecto sexual. Estoy desnudo, mis partes íntimas, mira, están al aire, voy y me cubro. ¿Se habían dado cuenta de eso? ¿Lo habíamos pasado de largo? ¿Cuántas veces habíamos leído este pasaje y no lo habíamos percatado? En ese momento se dieron cuenta de que estaban desnudos, es lo que dice allí. Más allá si es bueno o es malo. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos porque su pensamiento se tergiversó. Ya lo que Dios había hecho santo, puro, perfecto, como un regalo precioso para ambos, ahora ya era algo de vergüenza y para ocultarlo. Ahora, después de que ellos fueron desobedientes a Dios, y ocurre esta conversación muy triste cuando el Señor impone estas normas o este juicio o esta condenación o esta maldición, para ser más claro, hacia la serpiente, la mujer y el hombre. ¿Te diste cuenta cuál fue el juicio que Dios trajo sobre la mujer? ¿Se acuerdan o no ustedes o no? ¿Cuál fue? Primero, ¿qué cosa? ¿Qué dijimos primero para lo que servía la sexualidad? Para procrear, para reproducirnos. Y Dios ahora le dijo a la mujer de que esa acción de reproducción iba a tener consecuencias negativas en el sentido de dolor. Otra vez la maldición ligada directamente al área sexual reproductiva del ser humano. Y después, ¿qué le dice a la mujer? Que su deseo va a ser hacia su esposo. ¿Se habían dado cuenta de eso también o no? Nosotros tuvimos la oportunidad de tocar este tema en el centro terapéutico. Y yo les preguntaba a los chicos que estaban en adicción, ¿cuántas veces sus parejas, sus esposas, para ser bien claro, porque ellos son todos varones, entonces yo les pregunté si sus esposas los seguían en todo? Y ellos me dijeron, sí, pastor. A pesar de que estaban en una adicción tremenda, sea cual sea, sus esposas aún estaban ligadas a ellos y los seguían hasta el final y le avalaban todo porque tenían esa necesidad de satisfacer a su esposo en todos los aspectos, más aún en el área sexual. Es tremendo, porque es parte de lo que el Señor también trajo como juicio hacia la mujer por su desobediencia. Y sabemos por Pablo de que a raíz de que fue la mujer tentada y ella pecó primero, trae esta clase de juicio primero sobre ella. Por eso también dice y usa como argumento de que el hombre fue creado primero y luego la mujer, y luego dice y también ella pecó primero. Y por esta razón se someterá a su marido. Esto lo vemos en la Biblia, no lo está diciendo el pastor para que digan después, ¡ay, qué machista el pastor! No, hermano, no es así. Ahora, vemos entonces que la sexualidad desde aquel entonces hasta nuestros días
ha influido en todas las áreas, hermano. Ha provocado guerras, ha provocado uniones, ha provocado discordias y ha provocado también la paz. A través de la sexualidad se han unido reinos y también se han derrumbado reinos. Por lo tanto, es algo importante que nosotros debemos pensar, debemos meditar, en lo que debemos poner mucha atención. Influye tanto en nuestros días y a veces no nos damos cuenta y pasamos de largo, cuando realmente todo lo que está girando a nuestro alrededor apunta hacia a una sola dirección, que es el sexo. ¿Han escuchado la expresión el sexo vende? ¿Sí? En la televisión, ¿cierto? Y hoy día se sexualiza muchos comerciales, eslogan, carteles y qué sé yo. El sexo vende, hermanos. Hay algo en el ser humano que en el sexo, hablando del sexo principalmente, lo atrapa. Y ahí es donde nosotros vemos la adicción sexual. ¿Qué ocurre en una relación sexual, mis queridos? Se liberan hormonas. Yo les denomino siempre las inas. Dopamina, endorfina y otros más trabalenguas que terminan en ina. Y son todas estas hormonas que uno libera en el momento del orgasmo o en el momento mismo de la relación sexual. ¿Qué es lo que pasa con estas inas? ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes? Díganme. Son adictivas, ¿por qué? ¿Cómo se catalogan? Son las hormonas del placer. Por lo general, de forma natural, nosotros producimos estas hormonas cuando vemos a algo que nos agrada. Por ejemplo, cuando vemos nacer a nuestros hijos, sentimos ese gozo, ese placer en nuestros corazones y el cuerpo lo libera de forma natural. Podemos, no sé, los que les gusta el fútbol, cuando gana su equipo y sienten esa alegría, otra vez liberando estas endorfinas, dopamina y qué sé yo. Y ahí lo están soltando y se alegran, se gozan por un periodo de tiempo X. El sexo en sí tiene la capacidad de liberar estas inas que yo les mencionaba anteriormente en una cantidad de hermanos que nosotros no tenemos idea. Se lanzan, es como una cascada de placer en nuestro cuerpo. Al igual que ocurre, imagínense con qué cosa. ¿Con qué cosa? Con la droga. Efectivamente, la droga libera en tu cuerpo exactamente estas mismas hormonas y nosotros sentimos el mismo placer que estar consumiendo algún tipo de droga. Por eso el sexo sí se puede catalogar como adictivo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo lo he puesto cuando vamos a los centros terapéuticos a hablar de esto. No estamos hablando directamente del sexo, sino que estamos hablando de la droga. Y yo les digo, ¿qué pasa con la droga en nuestros cuerpos? Comienza a liberar todas estas inas que yo les hablo y nuestros neuroreceptores están acostumbrados a recibir esto. ¿Ya? Supongamos que yo soy un neuroreceptor y estoy esperando un balón de básquetbol, ¿cierto? Y me llega el balón y lo paso. Y me llega el balón y lo paso. Cuando nosotros liberamos en forma excesiva estas inas por una droga o en este caso por el sexo, no es un balón que llega. Son cientos y miles de balones que están llegando al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hace el neuroreceptor en nosotros? ¿Va a estar así? Si vienen miles de balones hacia él, ¿qué es lo que hace? Se agranda y se agranda para tratar de agarrar todos estos receptores que están llegando de información, de placer a nosotros. Y el neuroreceptor ahora está así. Vengan nomás, yo recibo. ¿Han visto gente con expansiones? ¿Qué pasa cuando se sacan la expansión? ¿Cómo queda la oreja? Hermosa, ¿cierto? Se ve ahí con tremendo hoyo colgando. Algo muy similar ocurre con el neuroreceptor. Ahora está así esperando estas inas, estos balones, estos miles de balones. ¿Qué pasa cuando el adicto, sea a una droga o al sexo o lo que sea, ya no le está entregando la misma cantidad de balones a este receptor que está esperando miles? Y volviste a entregarle uno. ¿Qué crees que pasa con él?
No, no tan fácilmente. Mira, ahora se ha descubierto que sí, sí hay una restauración de las neuronas que pueden ir acortando este espacio, pueden ir achicándose, pero demora meses y meses en hacer que se achique lo que tú agrandaste en un par de semanas. ¿Ya? Sí se puede. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando? Mientras esto se está achicando, queda un vacío porque ya le están enviando solo un balón que antes estaba acostumbrado a agarrar y pasar, ahora le están enviando solo uno, pero ya quiere recibir miles. Quiere esperar todo lo que estaba recibiendo en algún momento cuando consumías o cuando tenías adicción o cuando tenías sexo. En exceso estoy hablando. Por lo tanto, está así esperando y solo le estás enviando uno. Por lo tanto, tu mente comienza a ejecutar mandatos a tu cuerpo para que pueda satisfacer la necesidad que ahora tienes biológicamente. Ya no es algo solamente psicológico, ahora es biológico. Y esa necesidad de sexo la vas a cubrir de dos formas, mentalmente o externamente, hablando de la parte física. ¿Cómo lo hacemos de la parte mental? ¿Cómo vamos ejecutándolo en nuestra cabecita? ¿Qué piensan ustedes? No, solo todavía estamos aquí. Antes de exteriorizarlo, antes de ya demostrarlo, antes de practicarlo ya externamente, vamos a hablar de pornografía, masturbación, exhibicionismo, prostitución. Eso ya es externo, se exterioriza. Pero primero se genera aquí. Ideas, fantasías. Fantasías sexuales es lo que va a comenzar a tener una persona con problemas en la adicción. Renzo. En cuanto a eso, cuando yo estaba hablando de la adicción, en el pensamiento está uno, ¿cómo puedo adquirir más droga? En el pensamiento, ¿qué puedo hacer para adquirir eso? Creo que eso va meditando algo parecido. Igual en el sexo, ¿qué puedo hacer para conseguirlo? Pero ya lo piensas primero, después pavimentas y pensáis con el camino donde llegar a la guinda de la torta, como se dice. Y allí, gracias Renzo, allí es donde se forman lo que se llaman rituales. ¿Sabes lo que es un ritual? En el área de la adicción, el drogadicto tiene rituales. Por ejemplo, ir a comprar lo que le gusta consumir, ir al lugar donde lo consume, preparar lo que va a consumir y finalmente lo consume. En la adicción al sexo ocurre exactamente lo mismo. Comenzamos a cranear en la cabeza primero todas estas ideas sexuales, comenzamos a tener fantasías sexuales, comenzamos a planificar todo el ritual. Incluso se ha llegado a descubrir de que un ritual sexual, hablando sexual, puede demorar años. Puede estar ejecutándose en tu cabeza por años. Cuando tú comienzas a tener contacto con la otra persona y empiezan primero los chistes y comienza después como la amistad, pero media pillina, y después en algún momento comienzan a hablar temas sexuales, cuando no es tu pareja, estoy hablando yo, comienzan a hablar estos temas sexuales y todo empieza por el chiste. Por eso yo al principio les decía, esto no es de burla. Generalmente, una persona que tiene problemas de sexualidad comienza a lanzar chistes hacia las personas del sexo que la atraen. Y según la recepción de esa otra persona, es el avance que va a tener esta otra. ¿Me explico, cierto? Es como comúnmente se llama tirar la bolita. ¿A dónde cae? Vamos a ver dónde cae esta bolita. Si hay una persona, pensemos que un hombre viene y comienza a hacerte chistes sexuales, hermana, comienza a lanzar estos chistes de doble sentido y tú te ríes, va a seguir haciéndolo y va a creer que por allí va a entrar. Y lamentablemente muchas veces pasa así. Por lo tanto, esto se tiene que cortar desde el principio. Eso ya es algo que tenemos que aclarar, hermanos, desde ya. Y lo mismo pasa para el hombre. Si una mujer viene y comienza a hacerte chistes de doble sentido, insinuaciones, está tirando esa bolita para ver dónde cae. Y es tu responsabilidad decir no, hasta aquí solamente. Nada más.
Ahora, esta planificación yo les decía que lleva años, después de todo este chistecito, conversaciones, amistades, que jejeje. No estoy diciendo que un hombre no puede tener amistad con una mujer, pero tenga mucho cuidado con eso porque una cosa lleva a la otra. Y después dicen, después de, qué sé yo, años, y pasa algo, tuvieron un encuentro sexual, dice, uy, no nos dimos cuenta. Hermano, eso es mentira. Vinieron planificándolo incluso por años, meses, semanas o años. Así que hay que tener cuidado desde el principio cuando comienza esto. Estos rituales que yo le hablo, tanto para el área de la drogadicción como en el área sexual, nosotros tenemos que tener sumo cuidado dónde comienza, cómo se desarrolla y en qué va. Porque todo comienza por la mente y se exterioriza posteriormente en todos los ejemplos que les di hace un ratito atrás. Con la pornografía, con la masturbación, con la prostitución, con el exhibicionismo. Y así como yo les decía anteriormente que los neuroreceptores se agrandan para recibir estas hormonas de placer, para que lleguen hasta mí, luego cuando tú estás pensando, cuando estás teniendo estas fantasías en tu mente, ya le estás dando un poquito de estas inas a tu neuroreceptor. Ya está recibiendo todo este placer. Poquito a poquito, lo que está incentivando a que tú después lo practiques. Y lamentablemente, al igual que la drogadicción, cuando una persona comienza a exteriorizar este tipo de problemas, la pornografía se hace un problema. Y comienza no solamente a ver, dentro de esta pornografía, no solamente comienza a ver a una pareja teniendo relaciones, sino que después, como el neuroreceptor quiere recibir más y más información, comienza a aumentar la tergiversación sexual en la pornografía. Y comienza a ver otros tipos de cosas, aún más aberrantes que solamente una pareja teniendo relaciones. No les voy a preguntar a ver si es verdad o no, para que no es necesario, ¿cierto? No, dejémoslo hasta ahí. Ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo. Y no solamente va a pasar un periodo de tiempo corto, sino que esto se amplía y pueden llegar a pasar horas viendo pornografía. Y esto es parte a lo mejor también del ritual. Ver horas y horas de pornografía para finalmente llegar a la prostitución, a la masturbación, al abuso. Muchas veces. Y lamentablemente esto va en aumento. Y sube, y sube, y sube, porque ya tu cuerpo ahora ya no se sacia con algo poco. Necesita cada vez más. Por lo tanto, allí es cuando nosotros podemos decir, hay un problema serio en la sexualidad. Incluso, tranquilamente podríamos decir, adicción al sexo. Y esta adicción se destaca por ser compulsivo. Se repite una y otra vez, porque está tratando, tu cuerpo biológicamente está tratando de satisfacer sus propios deseos. ¿Preguntas? ¿No? ¿Está clarito? Ok, Josué, avancemos por favor. Otra parte de las preguntas que nosotros le estábamos haciendo anteriormente. ¿Dios condena exclusivamente el pecado homosexual más que cualquier otro pecado sexual? ¿No? No me mientan, porque yo vi que estaba pareja ¿cómo se llama? Eso mismo, ustedes saben. Estaba parejo, ustedes lo vieron, azul y rojo estaban parejos. En estas cifras que estaban dando ustedes hay unas dudas. ¿Dios condena especialmente la homosexualidad? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. ¿Renzo? Lo que pasa es que yo veo, de acuerdo al pecado, no estoy hablando de homosexualidad solamente, pero todo pecado Dios lo aborrece. ¿Ya? Entonces por eso yo creo que... Ok, pero ahora estamos hablando directamente de lo sexual. Ya. Cuando hablamos de lo sexual como pecado propiamente tal, uno puede decir, Dios tiene algo contra los homosexuales, o la iglesia tiene algo contra el homosexual. ¿Es así? No, mis queridos. Miren, aquí hay algunos ejemplos que yo pude encontrar. Y por ejemplo, la poligamia, que también era parte de la pregunta que hacíamos anteriormente, ¿Dios permite el casarse con más de una mujer a un hombre? No, mis queridos, la poligamia está totalmente en contra de los principios bíblicos. De hecho, Pablo, cuando le dice a Timoteo que los siervos de Dios deben ser maridos de una sola mujer,
Nunca él ha autorizado la poligamia. Ahora Gonzalo delante dijo, ¿y cómo Abraham? Sí, sí es verdad. Como Abraham, como Job, como Salomón, hermanos, tuvo 1000 mujeres entre esposas y concubinas. 1000, hermanos. O sea, esas mujeres él no la veía una por año. Y si es que así era, Salomón veía a esas mujeres una vez cada un año y medio. Tenía 1000 esposas. Ahora, ¿eso quiere decir que era permitido dentro de la voluntad de Dios? ¿Dentro del deseo de Dios? No, mis queridos. De hecho, incluso el mismo ejemplo de Salomón, nosotros podemos ver cómo su corazón fue desviado de Dios por las mujeres que tuvo. Incluso si nosotros vemos el caso de Abraham, cuando uno dice, ¿cómo Abraham tuvo más de una mujer? Sí, pero ¿viste los problemas que trajo a la descendencia de Abraham? Ismael, que fue el primer hijo de Abraham, por el hecho de haber nacido de la esclava, tuvo que salir del campamento y después se transformó hasta el día de hoy los mayores enemigos de Israel, la descendencia de Isaac. Entonces no está en la Biblia, hermanos, que Dios se complazca con la poligamia. El incesto, hermanos, el incesto es tener relaciones con un miembro de tu familia. Y en la Biblia está totalmente prohibido el incesto. Para ser más claros aún, en Levítico capítulo 18, versos del 6 hasta el 18, el Señor le prohibió a Moisés tener relaciones padres con hijos, e incluso los padrastros, los hermanos, los medios hermanos, los hermanastros, los nietos con los abuelos, los tíos con los sobrinos, incluso con la esposa de tu tío, el esposo de tu tía. Tampoco puede haber esa unión sexual. Las nueras con los suegros, los cuñados, las suegras con los yernos. Está prohibido, hermanos. Literalmente Dios lo prohibió al pueblo de Israel. Y se detalla, yo te estoy diciendo, Levítico 18, del 6 al 18, uno por uno, y no se acostarán y no tendrán relaciones. Y lo nombra uno por uno. Y dice, porque esto es aberración delante de Dios. Otro ejemplo más, avancemos, Josué. La poligamia, el incesto, ahora está también el adulterio. Y otra parte también de la pregunta que hacíamos anteriormente. Levítico 18, Éxodo 20, Proverbios 6, Levítico 20, 10, prohíbe literalmente el adulterio. ¿Y el adulterio qué es? La relación sexual fuera del matrimonio. Y exclusivamente en Levítico 20, verso 10, Dios condena tanto al hombre como a la mujer que son adúlteros a morir apedreados, a los dos. No es solamente a la mujer que fue adúltera, también al hombre. Ambos debían morir, según la ley de Moisés, por practicar el adulterio. Otro ejemplo más está la zoofilia. También Levítico 18, Éxodo 22, Levítico 20, Deuteronomio 27, y también es condenado con la muerte. Y después de estos ejemplos nosotros vamos a encontrar la homosexualidad. Levítico 18, 1 Corintios, 1 Timoteo, Romanos, Levítico 20, y también es condenado con la homosexualidad. Otra, Josué, porfa, si podemos avanzar. Hemos visto ya entonces que según la Biblia, la poligamia, el incesto, el adulterio, la zoofilia, la homosexualidad, y ahora las violaciones y las orgías están prohibidas también dentro de la ley de Dios. Y las violaciones, aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, en 2 de Samuel, donde 2 hijos de David, un hijo y una hija de David, sufrieron, bueno, para ser más específico, el hijo de David violó a su media hermana por consejo que recibió. Ahora, esto es importante porque al principio decíamos, bueno, la Biblia aparece la poligamia. El hecho de que aparezca en la Biblia no quiere decir que Dios lo haya permitido o que le agrade. De hecho, las violaciones también aparecen en la Biblia. Allá en Génesis 34 nos cuenta el caso de Dina, que fue violada por Siquem. Y no por eso Dios se complace de la violación. De hecho, ya después en Deuteronomio, Dios dice que si una mujer es violada y atrapan al violador, el tal debía morir. Era una pena de muerte al violador.
Y le dice claramente el Señor a Moisés, y la mujer no sufrirá daño alguno porque ella fue víctima de violación. Y si ella estaba en el campo y gritó para ser auxiliada y nadie la auxilió, ella no debe cargar condenación, sino que el hombre violador debe morir. Esa es la realidad. De hecho, ahí también en Jueces capítulo 19 nos cuenta una historia terrible, hermanos, de la concubina de un levita que llegando de noche a una ciudad, la mujer fue violada por los hombres de la tribu de Benjamín. Una tribu completa, y la mujer al amanecer fue violada, abusada, y al amanecer muere. Y cuando el resto del pueblo se levanta y ve lo que pasó, y el esposo, el de la mujer, cuenta lo que ocurrió, todo Israel se levantó contra la tribu de Benjamín y mataron a todos los hombres de la tribu. Eso nos cuenta el libro de Jueces. Y llegó a tal punto que murieron todos los hombres de Benjamín, que después no tenían hombres para poder procrear, para reproducirse. Y cada una de las tribus de Israel tuvo que proporcionar varones para las mujeres de la tribu de Benjamín, para que la tribu no desapareciera. Pero el hecho de que esté en la Biblia no quiere decir que Dios lo apruebe, que Dios lo avale o lo aplauda. Aparece allí para mostrar la clase de persona que es el ser humano cuando está alejado de Dios. Lo vil y pecador que es el ser humano cuando distorsiona lo que Dios ha regalado como algo santo y puro. Jocelyn. De que la violación es más fuerte dentro del matrimonio. Es muy interesante eso que tú dices, porque decíamos anteriormente, la mujer no le pertenece su cuerpo, ni el del hombre le pertenece. Entonces hay una disputa ahí. ¿Existe violación dentro del matrimonio? Yo creo que sí. Cuando una mujer no quiere tener relaciones con su esposo, por alguna razón, el esposo no puede tomar a la fuerza lo que no le están dando. Ahora, el por qué no quiere tener relaciones ya es otra cosa. Pero el hecho de tomarlo a la fuerza no quiere decir que porque sea tu esposa estás en libertad de poder hacerlo. ¿Ok? Y por último está el ejemplo también de las orgías, que los que estamos estudiando la carta a los Gálatas saben, justamente este domingo nos tocó hablar de este tema. Y veíamos cómo las orgías están ligadas directamente también a la idolatría. ¿Se acuerdan? Que dentro de la cultura de la Biblia, nosotros vemos cómo en templos paganos se practicaba la prostitución como manera de rendir cultos a estos dioses. La prostitución y toda esta distorsión del sexo se practicaba de los tiempos bíblicos y tienen relación no solamente a la idolatría, sino que también a la adicción. Y aquí vamos a reforzar esto. Gálatas capítulo 5, verso 21 nos nombra directamente un listado de pecados que son detestables delante de Dios, y nos dice literalmente envidias, homicidios, borracheras y orgías. Y ¿sabes qué es lo interesante? Es que ya en los versículos previos ya había hablado de la depravación sexual, pero ahora cuando habla de las orgías y las borracheras, las une. Porque la adicción también es parte de la sexualidad. Hablábamos brevemente el domingo, muchas personas no son necesariamente adictas a alguna droga, sino que por lo general son adictas al sexo y utilizan la droga para poder satisfacerse más aún. Utilizan la droga para que explote esta liberación de endorfinas y dopamina y todo lo demás, explote dentro de tu cuerpo, utilizando la droga y luego llegando al sexo o la masturbación en su defecto. Eso es lo que se está buscando muchas veces en las personas adictas al sexo. Pedro también lo dice. Ahora, mis queridos, pregunta que yo les hice la semana pasada, creo que se las hice si no me equivoco. ¿Esta adicción al sexo es una enfermedad o es un pecado? ¿Ya? ¿Ambas? Dice Francisco. ¿Alguien opina algo distinto? ¿Pecado? ¿No es enfermedad? Tú dices solo pecado. ¿Pecado? Usted está hablando de... ¿Quién da más? ¿Quién da más? La adicción, ¿cierto? Está hablando de adicción. Hablando. ¿Sí es una enfermedad?
¿Enfermedad Sí. o pecado? Enfermedad. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ambas dicen. Al igual que la droga, es un pecado y es una enfermedad. Ambas. La diferencia está en que esta enfermedad es adquirida, autoadquirida, al igual también que cualquier otro tipo de droga. Podríamos usar incluso el ejemplo de la alimentación. Hay algunos que también son adictos a la comida. Y este tipo de enfermedad, pecado, lo lleva a otras enfermedades aún mayores, como por ejemplo diabetes, hígado graso, hipertensión y todo lo demás que conlleva la obesidad, ¿sí o no? Y todas las anteriores, y todas similares. Pasa, hermanos. Y es una enfermedad autoadquirida, pero también es un pecado. Por lo tanto, ¿por qué lo digo? Porque muchos dicen, ay, es que pobrecito tiene este problema. No, hermano, no es pobrecito, lo adquirió. Ahora es una enfermedad, sí, es compulsiva, es difícil de controlar y todo lo demás que queramos ver, pero fue autoadquirida. Es responsable de su pecado. Pecado o enfermedad. Ahora afecta su salud, tanto mental como biológica. Hablamos al principio en las estadísticas cuántas enfermedades hoy día están siendo parte del pecado sexual. Y si alguno adquiere alguna de estas enfermedades, podría decir, pobrecito, es que él estaba enfermo o enferma. ¿Podríamos decir eso? Es responsable, hermano. Si eso es lo que estamos hablando, seamos responsables de nuestro pecado, porque cuando somos responsables de lo que estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta de que podemos limitar también aquellas prácticas que están perjudicando mi propio cuerpo. Debemos tener cuidado de lo que está pasando en nuestro alrededor, en la sexualidad, que es algo puro y limpio, creado por Dios para poder ser desarrollado dentro de la intimidad del matrimonio. Y si alguna enfermedad viene a causa de una mala práctica del sexo, responsables somos de esa enfermedad, porque es un pecado que nosotros practicamos que ofendió a Dios y trajo consecuencias. No castigo, no estoy hablando de castigo, estoy hablando de consecuencias. Porque lo que hemos sembrado, eso vamos a cosechar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ahora, cuando nosotros hablamos de esta adicción sexual, al igual que la adicción a las drogas, es un mecanismo de defensa, hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay cosas, necesidades, falencias que hubieron en la infancia de una persona que la lleva a cubrirlas por medio de alguna adicción. En este caso, la sexual. Pudieron haber existido abusos, pudieron haber existido abandonos, pudieron haber existido malas prácticas dentro del núcleo familiar que llevaron a una persona a caer en la adicción sexual y a otras drogas también. Porque es una forma, es un mecanismo que tiene nuestro cerebro, como es una liberación de este placer en nosotros de forma, entre comillas, natural que podíamos producir, estamos tratando de saciar las necesidades del alma, del corazón, por medio de la satisfacción sexual, por medio de la liberación de estas hormonas para olvidarnos de lo malo que hemos vivido. Estamos tratando de cubrir todas estas cosas negativas que experimentamos cuando niños por medio de una adicción, sea las drogas o la sexual, a cualquiera. Es una manera de autocuidado incluso. Eso no quiere decir que sea bueno, porque lo mismo ocurre también, como el ejemplo que les daba anteriormente con la comida. Muchos buscan cubrir esas necesidades comiendo, comiendo, comiendo. Lo mismo pasa con esto. Ahora, mis queridos, ¿cuáles son algunas de las, lamentablemente, de las, consecuencias que van a ocurrir, que van a manifestarse en un adicto sexual? Una persona que tiene problemas con la sexualidad. Yo le he dicho ya como ejemplo o como ayuda a ejercicio mental que es muy similar a las drogas, a la adicción de drogas. ¿Cómo entonces
puede repercutir, cómo se manifiesta negativamente en un adicto sexual. Las consecuencias negativas que muestra esa persona. Yo anoté aquí algunos ejemplos, pero quiero saber si ustedes tienen alguna idea que pueda ocurrir. Ya podrían venir enfermedades, muy bien, como lo que hablábamos anteriormente, sífilis, gonorrea, vaginitis, papiloma humano, sífilis, si ya la nombré, otra vez, o sea, son muchas, hepatitis, ¿sí? VIH, o sea, ya a lo mejor es uno de los más comunes, o creemos que es uno de los más comunes, pero son muchas. ¿Qué más? Disociación de la realidad, muy bien, hay una pérdida de tiempo y espacio. En la sexualidad ocurre lamentablemente eso. Escuchaba el testimonio, lo veía. Yo les mostré un libro, ¿se acuerdan? Cuando estábamos avisando de esta reunión, yo les mostré un libro y les dije cómo enfrentar la adicción sexual. ¿Se acuerdan o no? No me recuerdo el autor, perdónenme, soy malo con los nombres, pero estaba allí. Ah, nosotros igual. ¿Cómo te llamas ella? Bueno, este libro contaba casos verídicos. Es un pastor también que se dedica a la terapia sexual y él contaba del caso de un joven que practicaba la prostitución y en una oportunidad determinada este chico se fue con una prostituta a un hotel y estuvieron allí varias horas y luego salió y se dio cuenta de que pasaban carros bomba y la luz había cortado. Y ahí se entera de que había ocurrido un terremoto en el lugar donde él estaba y no se dio cuenta, porque perdemos la noción del tiempo. Hay una pérdida del tiempo y el espacio cuando practicamos el sexo y también otras drogas, hermano. Yo les hablaba hace un ratito atrás que lamentablemente en esta necesidad de adquirir placer, pasaban horas y horas, hoy día el celular es mucho más fácil, en pornografía. Porque perdemos la noción del tiempo en la práctica de la sexualidad o de la mala sexualidad también. ¿Qué otras cosas pueden ver ustedes? ¿Se atrofia la mente? ¿Ya? Estábamos hablando acerca de esto, de la misma pornografía. Hay zonas del cerebro que dejan de funcionar. Yo estuve leyendo acerca de eso y me pareció extraño. Hay zonas del cerebro que empiezan a... También hay otra distorsión también de lo que es una relación sexual sana. Necrofilia, zoofilia son cosas que van alterando la realidad de una persona para practicar el sexo donde no corresponde, hermano. ¿Otra más? ¿Se les viene a la mente? Problemas matrimoniales. Exactamente. Sociales también, hay una mala imagen de sí mismo. Por lo tanto, no le permite tener una relación sana con el resto de las personas. Social, matrimonial, de padres. No se permite porque hay una mala percepción, porque la persona que tiene este tipo de problemas sabe que lo que está haciendo está mal. Y sabe que si lo habla también podría quedar avergonzado. Lamentablemente por eso en la adicción sexual se habla menos que la adicción a las drogas, porque da vergüenza que lo tilden de una persona depravada. Hay una pérdida de una imagen o una mala imagen que se adquiere de sí mismo. Al igual también que la adicción a las drogas, uno se cree con el derecho de practicar estas conductas. Cuando lamentablemente ocurren dentro de un núcleo familiar algún tipo de problemas, las personas que se hacen adictas al sexo dicen, bueno, si yo viví tal cosa, fui abandonado, fui abusado, fui qué sé yo, y empiezan a revivir, a recordar lo malo que vivieron cuando pequeños y practican esta adicción sexual, se sienten con el derecho a hacerlo porque sufrieron mucho. Renzo. Y se ve que ahí hay una codependencia, pues ahí enferman también a las otras personas. Entonces esa es una consecuencia muy efectivamente, que se va, o sea, porque sí o sí de repente una mamá va a ocultar algo que hizo su hijo y una codependencia total, o sea, no solamente en la droga, en muchas cosas. En la pareja. En la pareja. En la pareja también la va a haber pérdida de la pareja, una codependencia. del núcleo familiar se pierde. Ojo, bueno, Renzo, estamos utilizando un lenguaje de codependencia que a lo mejor a algunos no les suena muy familiar.
La codependencia en el área de adicción está hablando de las personas que viven al lado de un adicto y que no solamente viven, aceptan, avalan y encubren esa adicción. Y en este caso, la pareja, como está relacionado directamente al que tiene problemas de la adicción sexual, avala y cubre muchas veces estas malas prácticas. Las encubre porque también avergüenzan en muchos casos lo que se está haciendo y que además podría ser parte también de las mismas. Por lo tanto, ocurre lo que es una codependencia, al igual también que otras enfermedades adictivas a droga o cualquier otro tipo de problemas. La tolerancia. Tolerancia era lo que nosotros hablábamos anteriormente. Cuando antes era suficiente con un balón, ahora es necesario 1000 balones, porque aquí está el neuroreceptor esperando más. Entonces tu cuerpo te va a demandar más. Si antes veías media hora de pornografía y con eso era suficiente para exteriorizar también por medio de la pornografía, por medio de la masturbación o de la prostitución, ahora va a poder a lo mejor ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y más. Hay esa tolerancia que se le llama dentro de la adicción. Otra más, y con esta ya terminamos con esto para pasar a otro tema más importante o mucho más importante, que sería el camino a la sanación. Pero otra más también es la adicción cruzada. Al igual que en una adicción de drogas, muchas veces una droga en específico es como la preferida, ¿ya? El regalón que se nombra muchas veces. Ese pecado regalón, a veces hay una droga en específico que es la regalona, pero se cruza con otras más. Por ejemplo, si hay un adicto a la cocaína, generalmente también va a ser adicto al alcohol. Y después de consumir mucho alcohol, va a consumir cocaína para recuperarse y nuevamente consumir alcohol otro tiempo más. Y así se van a ir yendo de un lado a otro. Lo mismo pasa con la adicción al sexo. También pueden haber estas adicciones cruzadas. Adicción al sexo no solamente con pornografía y prostitución, sino que también con abuso, voyerismo y muchas otras cosas más que se implementan, como les decía anteriormente, drogas para poder cubrir estas necesidades sexuales y satisfacerlas con una explosión aún más grande dentro de nosotros. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está fome el tema? ¿No? Porque ya vamos a terminar. Esta era la introducción. Sí, tienen una mala imagen de sí mismos, dan vergüenza, como lo decíamos anteriormente. Hay una percepción equivocada de quiénes somos también, mis queridos. Sabemos que somos pecadores, pero el adicto a alguna droga o a la sexualidad exacerba esta noción de pecaminosidad. ¿Por qué? Porque solamente dice soy pecador y soy inmundo y soy terrible, pero no busca solución. Solamente dice, soy este tipo de persona, soy esta clase de pecador, pero no busca una salvación. Que en el caso de nosotros hemos sabido que si somos pecadores, Cristo ha perdonado nuestros pecados a todos aquellos que en arrepentimiento nos presentemos a Él y pidamos perdón de nuestros pecados. Esto incluye también la adicción de drogas, adicción sexual y cualquier otro tipo de pecado que se practique. Cristo puede perdonar todas nuestras transgresiones, toda nuestra maldad. El Señor ha limpiado a todos aquellos que hemos ido de rodillas delante de Él, ha limpiado toda nuestra maldad con la sangre de Jesucristo. Jesús nos ha hecho libres de este pecado y esto es importante porque vamos a pasar al camino de la sanación. ¿Cómo podemos ser sanos? En primer lugar, por medio de Cristo. La única forma en la cual podamos ser libres de cualquier tipo de adicción es Jesucristo. Cantábamos anteriormente, al que el Hijo ha hecho libre, este verdaderamente es libre. Y no hay nada, hermanos, no hay absolutamente nada en la vida, ninguna de nuestras prácticas que no pueda ser perdonada por Dios cuando se expone claramente delante de Él y en humildad pedimos perdón, nos arrepentimos de lo que hayamos hecho. El problema está en que muchos no quieren pedir perdón, no quieren recibir ayuda. Muchas veces en la adicción nosotros podemos ver eso. Algunos dicen, no, esto lo tengo controlado, esto lo manejo. No, si veo un video, 2 videos nomás. Sí, lo que pasa es que la relación con mi esposa no está tan bien, así que para no mirar por fuera, para no mirar a otras, miro pornografía. Y era lo que hablábamos anteriormente, o la pregunta que se hacía, o la afirmación que se hacía antes. ¿Es pecado la pornografía? Sí.
De hecho, te voy a decir que cuando Cristo dijo que Dios permitía, no que le agradaba, ya, permitía el divorcio, Cristo dijo, si hay adulterio. Y la palabra que Jesús utiliza allí es porneia. ¿Se parece a algo, no? Pornografía. Si es por causa de ello. Si una persona ha tenido relaciones o ha visto incluso pornografía, es una razón para poder separarse. Es fuerte. Atrapa, hermanos. Camino a la sanación, hablábamos que es Jesucristo la fuente principal para nosotros ser limpios, libres, salvos. Es Cristo el que nos puede liberar, pero ahora también hay cosas prácticas que nosotros podamos desarrollar como creyentes, con este espíritu que Dios nos ha entregado a todos los que somos hijos de Dios, para poder desarrollar prácticas sanas dentro de la sexualidad. En primer lugar, un ejemplo que podemos ir aplicando también si en algún momento alguien ha caído en esto, es la pornografía. ¿Cuál es la principal, hoy día me refiero, cuál es la principal fuente de recepción de pornografía en la cual recibimos? Celulares. Una práctica sencilla, no vayan al baño con celular. No, no es risa, es verdad. Tengan cuidado de eso. Porque en el baño ustedes tienen una intimidad que es muy difícil conseguirla en otro espacio de la casa. En las habitaciones entran nuestras esposas, nuestros hijos. No está esa intimidad, esa tranquilidad que a lo mejor ustedes pueden recibir en el baño. Y ustedes se encierran y pasan una hora, media hora, qué sé yo. Y ahí están con el celular. ¿Y quién sabe lo que están viendo? Solo ustedes. Sea una práctica. Escuchaba o leía también en este mismo libro que yo les mencionaba anteriormente, gente que tiene por trabajo, por lo que sea, que viajar. Pedían, por favor, que en su habitación quitaran todas las pantallas, televisión, computadores, incluso la conexión a Wi-Fi. Es algo práctico, hermanos. Es algo práctico, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Queremos recibir ayuda? Quiero darte un ejemplo del libro de Nehemías, prácticamente, para que lo vamos a aplicar prácticamente. En primer lugar, Nehemías capítulo 1, versos 3 y 4 dice que cuando recibió la información de que Jerusalén estaba destruida, algo ocurrió en el corazón de Nehemías. ¿Quién se sabe la historia? ¿No se la saben? Vamos. Dele nomás. Llegaron los primos, los hermanos de Nehemías y le contaron, Nehemías, ¿sabes qué? Jerusalén está devastada, está arruinada. No, ahí, justo ahí. Nehemías recibe la mala información. ¿Qué ocurre en Nehemías? Se entristece. Hermanos, es necesario este comienzo de tristeza, cuando reconocemos el pecado. No es malo entristecernos, hermanos. Cuando realmente una de las manifestaciones del arrepentimiento es la tristeza, porque nos damos cuenta de lo destruido que puede estar nuestro corazón y nuestra mente. Cuando confrontamos lamentablemente este pecado sexual, e incluso si enfrentamos los abusos de la infancia, cuales sean, es necesario tener pena por lo que pasó. Es necesario manifestar la tristeza que hay en nuestro corazón. Si es necesario llorar, lloremos. Si es necesario expresarlo con otros, hagámoslo. Es necesario. Es bueno sacar esta tristeza, este pesar que puede haber en nuestros corazones. Otro ejemplo, también en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, versos 5 hasta el 11, no les voy a pedir que lo lean, pero a grandes rasgos, Nehemías hace una confesión de los pecados, no solo de él, sino que también del pueblo. Hemos pecado delante de ti, oh Señor. Luego de poder identificar esta angustia y este dolor, después de haber llorado, de haber sentido pena, no quedemos solo allí. Confesemos los pecados que hay, los que hemos practicado, los que no han cometido a nosotros, confesemos esos pecados.
Confesemos la maldad que hemos realizado nosotros mismos y la maldad que hemos recibido también. Confesémosla delante del Señor y el Señor es fiel y justo para recibir esa confesión y adivina qué hace con ella. La perdona. Dios es misericordioso en gran manera para que todo aquel que se confiese delante de Él reciba perdón de sus pecados. Otro ejemplo, en Nehemías todavía estamos posados, capítulo 2, verso del 1 al 9. Nosotros debemos también expresar sinceramente lo que hay en el corazón. Nehemías dice en el texto que le acabo de citar que se presentó delante del rey con cara de angustia, pero no siendo ganancial. Voy a poner cara de pena para que el rey vea que tengo tristeza. No. Seamos sinceros. Allí dice que Nehemías se presentó delante del rey, el rey le preguntó qué era lo que pasaba y Nehemías le dice, ¿cómo no voy a estar triste si las ruinas, la ciudad en la cual era de mis padres y de mis ascendientes, está completamente destruido el templo, las murallas, ¿cómo no he de estar triste? Hermanos, seamos sinceros con lo que pasa en nuestro corazón. Es necesario que digamos lo que está pasando dentro de nosotros, pero no siendo gananciales. ¿Qué significa ser ganancial? En la expresión terapéutica nosotros le decimos gananciales a los que te dicen algo con el fin de conseguir esto otro. Manipular, exactamente. Por ejemplo, alguien que es ganancial que te diga, tengo pena porque estoy pasando un momento económico súper malo y necesito tanto dinero para poder salir adelante y todo eso. Hermano, muchas veces eso es manipulación para que llegue dinerito al bolsillo y muchas veces lamentablemente ser utilizado para consumo. Un ejemplo. Seamos sinceros con lo que hay en nuestro corazón, sin buscar la ganancia personal. Nehemías nos está dando ejemplos. Primero se está dando cuenta de lo malo que hay en ellos y siente tristeza. Expresa esa tristeza, posteriormente va a pedir perdón, va a confesar sus pecados, luego va a expresar los sentimientos que muchas veces estuvieron guardados. De hecho, esto es una mala práctica que se desarrolla dentro del núcleo familiar. No, es que en esta casa no se habla de ese tema. Nosotros no somos así. Es que no somos tan sentimentales, nosotros somos fuertes. Los sentimientos no se expresan. Y cerramos esa puerta para que después en el futuro, ese adulto del futuro no pueda expresarse bien. Hermanos, es todo lo contrario. Expresemos lo que hay en nuestro corazón. Somos libres de hacerlo, no para ganar ganancia personal, no para tener una ganancia para mí, sino para poder expresar lo que realmente hay dentro de mi corazón. En el capítulo 2, verso 9 de Nehemías, él va a decir al rey todo lo que ocurrió y le dice, iré hasta esta ciudad, porque el rey le preguntó, ¿qué necesitas? Bueno, yo iré hasta mi ciudad y construiré. Y el rey le dice, ok, ve, ¿por cuánto tiempo? Por tanto tiempo. Ok, perfecto. Toma gente de a caballo, le dice, guardias que te acompañen. Eso fue sabiduría del rey, no de Nehemías. Nehemías no pidió gente. El rey le dijo, es necesario que un grupo a caballo te acompañe para custodiar tu viaje. Necesitamos el grupo, hermanos. Necesitamos congregarnos. Necesitamos recibir apoyo los unos de los otros. La iglesia está para sostenernos los unos a los otros. ¿Eso no lo dijo Pablo acaso? Sosteneos las cargas los unos a los otros. Apoyaos los unos a los otros. ¿No es deber de la iglesia tener este tipo de ayuda? ¿Proporcionar este tipo de ayuda? Hoy día los grupos terapéuticos cumplen exactamente la misma función que debiese estar cumpliendo la iglesia. Proporcionar el apoyo necesario para que esa persona con el pecado determinado pueda salir adelante. Lamentablemente estamos todos en nuestra propia parcela. Estamos encerrados en nuestros propios problemas, nuestros propios deleites, mis problemas, mi familia, mis cosas. Y no expresamos, no mostramos amor hacia el prójimo y ayuda hacia el prójimo. Y afuera hay gente que está pidiendo a gritos ayuda. Necesitamos el grupo. Necesitamos esa trinchera que permita fortalecer. Otro más, capítulo 3. Un día a la vez. ¿Han escuchado eso alguna vez de los grupos de alcohólicos anónimos, no?
un día a la vez. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos comenzamos a proyectar hacia el futuro, empezamos a desanimarnos, hermano. Pues yo les daba el ejemplo a los chicos en el centro terapéutico. Algunos llevan 9 meses y están un año, si me corrigen, están un año y llevan 9 meses. Les falta poco por salir. Pero hay otros que llevan 2 semanas. ¿Cuánto les queda? Un año. Entonces, si tú estás viendo el año que te queda, te vas a desanimar. De hecho, acá el texto bíblico nos va a narrar de que cuando llegaron a la mitad de la construcción de los muros, vinieron los problemas y miraron lo que les faltaba hacia arriba y se desanimaron. Les faltaba la mitad y se desanimaron porque vieron todos los problemas que todavía existían dentro de este grupo, por los problemas externos y los problemas internos. Y lamentablemente los problemas nos pueden llevar a dar el paso hacia atrás. Hay un ejemplo de cuando Israel salió de Egipto, pasando el mar Rojo, llegaron al desierto, se enfrentaron con todo lo que iban a enfrentar. Si le decían a Moisés, mejor hubiéramos estado en Egipto. Allá comíamos cebollita. Así decían. Allá comemos cebollita, Moisés, y acá mira, no tenemos agua. Allá comíamos carne. Y acá no podemos comer carne. Vuelve nuevamente hacia atrás. Lamentablemente nuestro cerebro, yo les explico a veces a los chicos terapéuticamente esto, pero somos nuestros propios enemigos. Nuestro cerebro está acostumbrado a vivir de cierta manera y cuando tú le cambias el esquema es un remesón dentro. Yo les daba el ejemplo de los que manejan. Yo sé que aquí hay varios que manejan. Cuando hay un camino que a ti te gusta porque a lo mejor tiene menos lomo de toro, menos hoyo en el pavimento, qué sé yo, tú vas a escoger otro. Ahí así, ¿cierto? ¿Me apoyan en esto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Bien? No lo escucho. Escogemos un camino que nos gusta por determinada razón. Y cuando alguien nos dice, no, vámonos por allá, ¿qué pasa en ti? No, a lo mejor es más corto, pero es que a mí me gusta este. Tiene menos lomo de toro, menos discopares, menos hoyo en el suelo, qué sé yo. Menos semáforo, lo que sea. Lamentablemente eso pasa. Debemos enfocarnos un día a la vez y al mismo tiempo debemos luchar con nuestro propio cerebro porque es nuestro principal enemigo. Quiere volver al camino que está acostumbrado. Sea más largo, como sea, pero es tu favorito, es tu regalón. Lo mismo pasa con el pecado, lo mismo pasa con la adicción. Es el regalón. Y vamos a volver ahí porque es la fuente más rápida de satisfacción que puede recibir tu cuerpo. Ese es el problema. Hermanos, no hay nada que no sea la droga y no sea el sexo que produzca tanta liberación de estas inas que yo les mencionaba anteriormente en nuestro cuerpo. De forma natural nosotros no vamos a producir tanto, si no es por medio de una droga o por medio del sexo. Ese es el problema. Otro, para que no se me queden dormidos, queridos. Vamos avanzando en el capítulo 3, verso 14. Dice exactamente que allí se ordenó, Nehemías ordenó levantar las murallas y no solamente eso, las puertas del muladar. Yo busqué ahí en Google, ¿qué significa muladar? ¿Qué creen ustedes que significa muladar? Vamos, busquen en Google si tienen celular en la mano y vamos. ¿Qué se me hacen los locos? Si yo sé que están ahí con el celular. ¿Los veo chateando? No, mentira. ¿Qué significa muladar? ¿Ah? Sí, tenemos cámara grabándolo, hermano. Exactamente. Bueno, ahí la traducción que usa la Jocelyn es más clara, pero es lo mismo, basurero, pero tiene algo bien particular, el muladar. ¿Le suena algo parecido, no? Mula, obvio, ¿cierto? Muladar es la puerta del basurero para el estiércol de los caballos, de las mulas. Exactamente. En pocas palabras, voy a usar palabras bonitas, ya para no decir algo feo de acá arriba, pero en pocas palabras, saquemos el excremento, hermanos. Abramos la puerta para botar el excremento de nuestras vidas. Hay inmundicia en nuestros corazones que deben ser eliminados. Y esas puertas tienen que ser preparadas cuando queremos sanar para que salga toda esta inmundicia. Esas puertas del muladar tienen que ser abiertas, hermanas, y botar todo el excremento que hay dentro de nosotros. Capítulo 3, verso 10, Nehemías nos va a decir también que el trabajo que se va a realizar parte por casa. Nehemías puso familias
X frente a las partes de las murallas que debían ser construidas, a vivir allí para que esa familia completamente se preocupara de la construcción de ese muro, de esa parte del muro. ¿Por qué creen ustedes que lo hizo? Vamos, vamos. ¿Qué creen ustedes? Vinieron hoy día, ¿cierto? ¿Sí? Protegían su propia casa primero. Si esa parte del muro estaba levantada, ya no los que entraran, los enemigos que entraran no iban a atacar tu casa. Era la primera protección que hacían antes de que el muro se levantara, era tu familia. Hermano, parte por tu casa, parte por ti mismo. Cambia tú mismo, cambia también a los que están a cargo tuyo. Haz esta transformación de tu vida desde tu casa primero, y acá es algo importante porque más adelante vamos a ver el servicio a otros. Pero si vamos a ver o vamos a hablar del servicio a otro, primero parte por casa. La Biblia dice tu casa, la iglesia, los demás. ¿Sabían ese orden o no? ¿Sí? ¿Quién lo sabía? ¿Nadie? Es tu casa, luego los domésticos en la fe y luego los de afuera. Eso dice la Biblia. Es un orden y también tiene un tiempo determinado. Nos ha pasado muchas veces, y otra vez cito el ejemplo de las terapias en adicciones, tanto las ambulatorias que teníamos acá en la iglesia como también las residenciales, pasa exactamente lo mismo. Cuando ya llevan 1 mes, 2 meses en abstinencia, los chicos quieren ya salir e ir a predicarle a los de la esquina. No, si yo ya estoy listo, les quiero ir a predicar con los que antes yo me juntaba a consumir. Quiero ir a enseñarles cómo cambiar su vida. Y llevan 2 semanas, 3 semanas en abstinencia recién. No, parte primero cambiando tu vida, cambiando la de tu familia, trabajando para tu familia, trabajando para tu iglesia, para tu comunidad, y luego comienza también a predicar al resto. ¿Cómo yo voy a decir después de 2 semanas en abstinencia que ya fui sanado? Si llevaba 10 años en consumo. Estoy hablando puede ser sexual o en adicción, cualquiera. 10 años en el mismo pecado y llevo 2 semanas y ya estoy limpio. ¿Es proporcional? No, ¿cierto? Cuídate primero de eso. Otro. Prepárate para los días malos. Capítulo 4, verso 9. Hay días que no son tan buenos como otros. Pablo también nos va a decir en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, el que esté firme, mire que no caiga. Hay días que no son tan buenos, hay días que son malos, y hay días que sí son muy buenos. Que los días buenos te preparen para los malos, porque van a venir. Va a venir la tempestad, va a venir el día malo. Prepara tu corazón para esos días. El día en que tú estás en conexión con Dios, ora y pídele para que cuando venga la tentación, para cuando venga esta tempestad, te mantengas firme. Avanzamos. Capítulo 4, verso 16. Construye con una mano y con la otra protégete. El libro de Nehemías, capítulo 4, verso 16 en adelante, nos dicen que con una mano estaban preparando el templo, los muros, y con la otra tenían una espada. Con una mano trabajo, con la otra estoy listo y dispuesto para defenderme. ¿Quiere decir que ahora vamos a estar todos con una espada pegándole a cualquiera que venga? No. Estamos hablando de la preparación de la espada de la palabra de Dios. Prepárate, mantente firme, porque van a venir esos días malos que hablábamos anteriormente y tienes que estar listo, dispuesto a defenderte para esos días. Por lo tanto, sigue construyendo, no pares. Sigue edificando tu casa, sigue edificando tu corazón en el Señor, pero mantente listo, preparado para defenderte cuando vengan esas oportunidades de hacerlo. Por último, capítulo 4, verso 14, sirve a otros. Y aquí está ya la oportunidad de servir a los demás. Somos parte de una comunidad, somos parte de una iglesia, somos parte también de una población en la cual somos llamados a bendecir. Dios nos ha hecho hijos de Él para mostrar su gloria, porque somos luz a este mundo y la luz, dice, no puede ser oculta, no puede ser tapada. No puede esconderse debajo de un cajón. Una ciudad asentada en los montes no va a pasar desapercibida.
Por lo tanto, cuando el Señor haya restaurado tu corazón después de todo lo que hemos visto, sé luz para el mundo. Ayuda a otros. Puede ser difícil. Hay orden, hay tiempo determinado, pero cuando sea el momento oportuno, sé útil también para ayudar a aquellos que estaban en una condición similar a la tuya. Mis queridos, preguntas, comentarios, reflexiones que hasta el momento, si no ya vamos a dar terminado este tiempo de reflexión. Espero haya sido de mucha bendición para ustedes, de bendición para sus vidas, de edificación a sus corazones. Cualquier cosa podemos hablar, se nos quedó muchas cosas afuera, hartas cosas que comentar, incluso el libro hablaba acerca de cómo experimentar o desafiar en la vida matrimonial esta transformación de cada uno. Cómo la pareja de la persona afectada es un complemento para esta restauración. Muchas cosas que decir, pero el tiempo no nos permite. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, adelante, damos el paso para 2 y luego vamos a orar para finalizar. ¿Preguntas, comentarios? Buena pregunta. Algunos dirían que sí, otros dirían que no. La pregunta clave es, cuando hay una masturbación de hombre o de mujer, da lo mismo que, ¿qué es lo que ocurre en la cabeza de la persona que se está masturbando? Difícilmente va a estar su pareja, no estoy diciendo que sea imposible, pero difícilmente va a estar su pareja en la mente de la persona que está en la masturbación cuando está ejecutando ese pecado. Yo lo considero así, pecado, siempre y cuando está en los, digamos, en los parámetros que la Biblia dice. Si tú codicias a la mujer de tu prójimo, ya has pecado. Si en esa masturbación tú estás pensando en otra persona que no sea tu cónyuge, es pecado. En la adolescencia también entonces se aplica el mismo criterio. En la adolescencia el muchacho o la muchacha no está casada. Entonces la persona con la que se está excitando para poder ejecutar la masturbación no es su esposa, no es su esposo. Por lo tanto, directamente sí es pecado, porque no está. Efectivamente, puede ser pornografía. Porque creo que está como preparada en eso también con los niños. Sí. Entonces, cuando llega el momento, yo pensaba que era normal, que era parte de la biología, pero al parecer no. Como que es, ellos ven algo que los lleva a hacerlo, sí. Y eso ya es otra cosa. La biología, era lo que hablábamos anteriormente, la biología va a buscar la satisfacción, va a buscar esta liberación de inas, acuérdate siempre esa, la inas, que va a tratar de satisfacer tu cuerpo, que proporcionar placer a tu cuerpo, y una de las formas más eficaces de hacerlo es por medio de la droga o el orgasmo. Y el orgasmo se va a buscar, en el caso de la masturbación, para satisfacerse a sí mismo, por lo tanto es parte de la biología. El problema está que siendo biológico, se utiliza también la forma de aquí, la forma psicológica, no sé cómo llamarlo, mental o imaginación. ¿Me explico? Entonces, si se usa por medio de la pornografía, lleva a la masturbación, es pecado. Si es el recuerdo de un acontecimiento, incluso esto ya dentro del vínculo de matrimonio, el recuerdo de una aventura pasada te lleva a la masturbación, también es pecado. Porque te está llevando a estas imaginaciones, a estas fantasías sexuales que te sacan de la pureza del matrimonio. De hecho, en la imaginación o en estos pensamientos sexuales, en las aventuras pasadas, te va a decir o te va a llevar a pensar cómo lo hubiera hecho mejor. Lo que hice mal, cómo lo hubiera hecho. Entonces voy a fantasear de tal forma de que ese evento, ese contexto en el cual me está produciendo placer, mejorarlo todavía más. Y estoy olvidando la satisfacción que produce mi pareja en la relación sexual, olvidando del vínculo, de la unión que Dios ha formado dentro del hombre y la mujer en el matrimonio. Por lo tanto, 99,9 de las veces yo te diría que es pecado, porque te lleva al pensamiento, al recuerdo, a la fantasía de algo que no te corresponde, de alguien que está fuera de tu matrimonio. Y otro dato, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de estas cajitas de los hombres? Que los hombres tienen cajitas.
Y también yo les dije una vez, el hombre pasa mayor tiempo en la cajita que más le satisface. Adivinen cuál es esa cajita. Se los dejo ahí nomás, ¿ya? Para no dejarlos tan mal, queridos. ¿Ya? ¿Preguntas, comentarios? ¿Uno más? Si no, ya vamos a orar y pedirle al Señor también que ayude en este estudio para que pueda ser aplicado de manera correcta también en nuestras vidas. ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo que queramos añadir? ¿Sí? Escuché a un predicador hablando sobre la masturbación ¿Sí? y él decía que la sexualidad, o sea, el acto sexual más bien, está hecho para satisfacer al esposo o a la esposa, no autosatisfacerse. Entonces, en la masturbación uno se autosatisface. Y si hablamos, por ejemplo, en cuanto a la adolescencia, desde el punto de vista de Dios sería pecado, porque se supone que el acto sexual está dentro del matrimonio, no en la adolescencia ni en la juventud, aunque biológicamente hay una pulsión, ¿cierto? Sí. Una pulsión. Sí. Entonces, bueno, pero también en el matrimonio igual hay pulsión, pues. Sí. Claro que más en la adolescencia como que parte. Y Pero es incontrolable, acuérdense que por eso se llama adolescencia, porque adolecen de control. El lóbulo frontal todavía no está desarrollado para limitar esos impulsos sexuales que está sintiendo el adolescente. Mucho sentido eso, porque como que siempre ha sido como una discusión eso, de si bueno, y cuando uno no conoce al Señor, ve como algo normal, el mundo lo ve como algo, la masturbación, y uno prefiere, de repente dice, los que tenemos hijos grandes preferimos que se masturben antes que anden teniendo relaciones con cualquier persona. Ya, pero desde el punto de vista de Dios no está bien. Sí. Eso. Sí, no, correcto. Bueno, es algo muy similar a lo que hablábamos anteriormente. Preferible que se masturbe antes que ande teniendo relaciones con otros por ahí, que quede embarazada o deje embarazada a otro. Pero es lo mismo que decir, es mejor que vea pornografía a que sea adúltero. O claro, que lo haga en la casa que lo haga afuera. Con la droga también muchas mamás dicen, no, prefiero que consuma aquí en la casa que ande quizá allá afuera donde. Es lo mismo. Es esa codependencia que hablábamos anteriormente. Ya, mis queridos, hemos llegado hasta acá. Yo pensé en algún momento que ustedes me iban a preguntar por otras cosas más fuertes. Por ejemplo, yo veía el sexo oral, sexo anal y esa cosa. Y yo decía, los hermanos me van a preguntar, ¿qué les voy a contestar? Qué bueno que no me preguntaron. Ustedes están claros con eso. Nada que decir de mi parte. Ya es problema de ustedes, mis queridos. Yo ya hasta aquí llego. Vamos a orar. Así que léanse el libro. Les voy a sacar fotocopia al libro, pueden leerlo. Así que, bueno, hermanos, que el lindo tiempo que el Señor también nos regala para poder estudiar algo tan importante y tan bello que es el sexo dentro del matrimonio y también cómo podemos glorificar a Dios dentro de este regalo precioso que Él nos ha dado. Oremos. Padre bendito, eterno Dios, Señor misericordioso, gracias te damos por este tiempo bello de poder reflexionar, de poder aprender acerca de un regalo que tú has dado para el matrimonio, Señor. Un regalo tan lindo, tan bello, Señor, que es la sexualidad. Gracias por entender, por ver, Padre bendito, qué es lo que tú nos has dado, qué es lo que tú has proporcionado, Señor, para que las parejas puedan unirse, para que las parejas puedan mostrarse amor, Señor, para que puedan tener este vínculo tan precioso, Señor, que podemos experimentar. Mi Dios, ayúdanos a poder mantenernos en pureza, Señor. Tú nos estás santificando día tras día, tú estás limpiando nuestros corazones. Y si hoy hemos tocado este tema es para que podamos mirar en nuestro interior, mirar nuestros pensamientos, nuestras directrices, Señor, que a lo mejor no eran las mejores, Padre. Ayúdanos a hoy día, si hemos comprendido algo en que no te glorificaba a ti como nuestro Señor, en poder cambiar, Padre bendito, esos pensamientos, en poder transformar y ser transformados por ti, mi Señor. Que tú, Padre bendito, que estás ejerciendo, ejecutando esa buena obra en nosotros, la estás desarrollando en nuestras vidas, puedas tocar también este tema tan importante, tan delicado que es la sexualidad, Señor. Ayúdanos a ser fieles primero a ti, mi Señor. Ayúdanos a ser fieles también a nuestras parejas, a los esposos y esposas que tú has dado a cada uno de tus hijos, Señor. Padre bendito, ayúdanos a mantenernos puros y santos por medio de tu poder, por medio de tu fortaleza. Tú ya nos has hecho libres, Padre bendito, para ya no vivir según los deseos de la carne. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu a ser más que vencedores, porque Cristo, Señor,
ha vencido ya en la cruz por nosotros. Oramos delante de ti agradeciendo y rogando estas cosas en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga más.